Se encuentra con nosotros el ingeniero Mario Vallejo Valdés, presidente de la CENIC Delegación Estado de México. Del mismo modo, saludamos la presencia del doctor César Camacho Quirós, candidato al Senado de la República por el Estado de México. Para nosotros es un gusto recibir al doctor César Camacho Quirós, quien hoy contiende por el Senado y cuya responsabilidad será intervenir en los procesos de formación de leyes y de tratados internacionales, participar en el nombramiento de altos cargos públicos, dar su acuerdo a algunos actos llevados a cabo por el presidente de la República, entre otros. Sin duda, su función será relevante para que nuestra entidad goce de mayores condiciones, pero sobre todo de un aparato legislativo más fuerte y robusto que dé cabida y proteja a los constructores mexiquenses. En esta plática deseamos expresarle las necesidades más apremiantes de nuestro sector, así como los planteamientos que coadyuven con su labor desde el Senado. Usted es un hombre que cree en el Estado de México y en la fuerza de los mexiquenses, y sabe que avanzando unidos podemos construir un proyecto de nación que beneficie a todos. Muchísimas gracias. En este momento pido a todos su amable atención. Gracias. Como dijo Mario que estaba en mi casa y así me siento, voy a hacer una confesión. No había visto el video, lo había visto por partes, pero es la primera vez que se expone, que se exhibe, porque, perdón por empezar tan informalmente, estamos construyendo una serie de propuestas. Por eso me vienen muy bien las que Mario me hizo el favor de formular, porque las estamos construyendo a partir de un ejercicio interesante que hemos llamado conversatorios. Y mañana toca uno que quizás les resulte interesante e incluso los voy a invitar. La intención de los conversatorios es escuchar lo mismo a los especialistas. No es un evento de partido, es un evento más bien de corte técnico y académico, de suerte que puedan intervenir personas que conocen el tema, por ejemplo, los que tienen que ver con el Estado de Derecho y la erradicación de la violencia contra las mujeres, y después de un par de horas de intercambio de impresiones e incluso de interactuar por las redes sociales con quienes tienen interés por formular una propuesta, por hacer una pregunta o sencillamente por opinar, la intención es que de allí salgamos con una serie mínima de propuestas legislativas, porque cuesta trabajo formular una oferta política atractiva cuando se trata de un legislador. Es muy común que, no obstante que uno platique con la gente y todo esto, al final dice, está muy bien, pero yo quiero una clínica. Bueno, pero mire usted, hay que abatir los niveles de violencia o hay que generar crecimiento económico. Sí, pero necesitamos que pavimenten 5 calles. Entonces, no es sencillo tener que decirles con honradez, pero con poca cortesía, no. Mejor encontramos la manera de canalizar ese tipo de planteamientos y formular una oferta legislativa a partir de las necesidades. Llevamos 3. Uno que tiene que ver con la seguridad. Si advierten, hay algunas propuestas más acabadas, porque ese foro ya se llevó a cabo, el conversatorio. Y no tiene estrictamente conclusiones, sino líneas de acción para convertirse en cuestiones legislativas. Hubo uno segundo que llamamos Mujeres Primero, que solo esboza uno de los resultados. Mujeres Primero que tuvo como conclusión, y me resulta muy grato compartirlo, que se incorpore en la Constitución el principio llamado de igualdad sustantiva. Porque cuando uno dice igualdad política, igualdad económica, igualdad de oportunidades, al ponerle un adjetivo o un complemento, ya la igualdad es relativa. Entonces lo primero que hay que hacer es igualdad sustantiva, es decir, igualdad en todo. Y entonces eso se reflejará en igualdad laboral, en igualdad de oportunidades en materia política, en evitar la violencia, etc.
se acaba de llevar uno que se llama Arranque Parejo el miércoles de la semana pasada sobre política social, y mañana se llama justamente Aliento al Desarrollo. La intención del foro de mañana es encontrar vertientes para el crecimiento económico, pero las vertientes todas recalan, ese es diríamos el chiste de los conversatorios, todas concluyen en aspectos de orden legislativo, para que en un absoluto, digamos, en una actitud honrada, es decir, a lo que se puede comprometer un legislador, sobre todo un senador, porque la Cámara de Diputados es la que autoriza el presupuesto de egresos de la Federación, o sea, tiene implicaciones presupuestales, el Senado no, y la política exterior suele verse como un asunto distante. La política exterior, tanto en su vertiente de ratificación de nombramientos de diplomáticos, cónsules, embajadores, como en la vertiente de la ratificación de los tratados internacionales. En fin, mañana es el cuarto, todos los miércoles por la tarde, en alguna institución de educación superior del Estado de México. Mañana es en Izcalli, ha sido en Ecatepec, han sido en Tlalnepantla, ha sido otra más en la Universidad Anáhuac del Norte, en Huixquilucan. Habrá una, por cierto, en Toluca, un conversatorio en Toluca sobre buen gobierno y corrupción cero, y política exterior va a ser en Atizapán, Zaragoza, qué sé yo. Perdón por la digresión, pero están invitados como gente del mundo económico, y por supuesto en tanto integrantes de la CEMIC en su capítulo Estado de México. Lo hago con gusto, con actitud fraterna, a través de mi amigo Mario Vallejo. Perdón por empezar tan de manera desordenada, pero me provocó una reacción interesante ver cómo a partir de la suma de trozos, de fragmentos, se puede construir algo que tenga pies y cabeza y que les haga sentido a los destinatarios de este tipo de material audiovisual. Las campañas son oportunidad para renovar planteamientos y, a mi juicio, para hacer compromisos. De suerte que yo aprovecho la generosa oportunidad que Mario y todos ustedes me dan para regresar a la CEMIC, a la que efectivamente vine más de una vez, recuerdo muy bien en los tiempos de Pepe Tinoco, y con muchos más. Y bueno, es un sector con el que me siento ligado, sobre texto de lo público, ligado en términos fraternales y amistosos, porque al final la coincidencia es que convergemos para trabajar por el Estado de México, aunque ubicados en sillales distintos, pero siempre haré votos para que sean distintos, pero no opuestos, que sean complementarios y que al final todos velemos por el Estado de México. Me da mucho gusto que aquí se haya comentado ese tiempo, porque yo creo que un elemento importante para refrescar o solidificar una relación son los antecedentes. Para fortuna mía existen. Esta referencia de 2 y 5 al millar me parece que acredita no solo voluntad, sino con cosas concretas, realizaciones, producto de un planteamiento de ustedes, no del gobierno, sino de un planteamiento de ustedes que el gobierno vio con simpatía y por supuesto respaldó. Lo comento porque para que ustedes puedan advertir, calibrar la posibilidad de que algo que aquí se diga se lleve a cabo, depende mucho del perfil de las personas. Es decir, si en su haber, si en su desempeño hay realizaciones y hay compromisos cumplidos. Yo querría que este fuera mi caso. Les ruego que lo consideren, pero al final la decisión es suya. Me alienta mucho escuchar en voz de Mario que hay la intención de impulsar, de fomentar que la información y la conciencia conduzcan los votos, es decir, votos razonados, informados y conscientes, porque a decir verdad, por momentos parece que la calle está muy revuelta y que hay muchas cosas que se dicen más a partir, lo digo bajo mi responsabilidad, de reacciones viscerales que de conclusiones racionales.
No puedo dejar de admitir que la política es una actividad profundamente humana y en consecuencia no todo es razón, por supuesto. Y aunque así lo fuera y y aunque no fuera solo razón, es respetable la decisión de quien quiera decidir por la vía o con las motivaciones que quiera. Total, es una decisión íntima y personalísima. Yo hago votos por mantener una actitud, en mi caso, de un optimismo sin remedio. Yo así me asumo, o sea, yo siempre busco, porque esa es mi formación, cómo hacer las cosas, cómo sumar, cómo edificar, cómo multiplicar, cómo converger, incluso lo diré enseguida. Esa es parte de mi impronta en el paso por las cámaras, cómo hacer que posiciones al principio aparentemente antagonistas puedan ser solo diferentes y a veces en la diferencia encontrar la coincidencia. Pues bien, déjenme decir a partir de la coincidencia que ahora yo expreso con Mario Vallejo, de que se requiere tener un aparato de Estado robusto y de que se requiere, por supuesto, proveer de infraestructura de calidad, infraestructura moderna, infraestructura aprovechable. Pues soy un convencido que al final la infraestructura tiene rostro humano. La infraestructura no es solo para mover bienes, para mover cosas. La infraestructura es para la gente, e incluso cuando se trata de cosas, son cosas en función de la gente. De modo que un país ejerce más su libertad, se ejercen más los derechos a plenitud cuando hay una infraestructura correcta. Y me temo que a veces los problemas de orden presupuestal impactan la cantidad, pero no deben impactar la calidad de la infraestructura. Y que con todo y las apreturas, nunca un país como el nuestro puede detenerse en su afán de ampliar la infraestructura y dotar a la gente de condiciones aptas para el ejercicio de su vida, para potenciar su libertad. Me voy a las propuestas. A mí me parece de la mayor importancia empezar por el Estado de Derecho. Déjenme decirles con algún rasgo de orden académico, de orden teórico, jurídico, político, que en eso consistió este imaginado contrato social. Es decir, cuando las personas que vivían, dice los autores más conocedores de esto, en estado de naturaleza, deciden hacer un pacto, ahí es donde se funda el Estado de Derecho. Que el Estado de Derecho no es otra cosa sino el sometimiento de todos a reglas que dimos o nos dimos entre todos. El sometimiento a las reglas de parte de todos, ojo, empezando por los que hacen las leyes, empezando por las autoridades. Hay un principio elemental en las escuelas de derecho. Las personas, los ciudadanos, los individuos en lo general pueden hacer todo, salvo lo que les está expresamente prohibido. A contrario sensu, las autoridades, las personas que están dotadas de poder, solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les concede. No pueden alegar, lo hago porque en ningún lado me lo prohíben. No, lo debo hacer porque la ley me lo mandata expresamente, si no, hay una conducta ilegal. Y a decir verdad, el reblandecimiento del Estado de Derecho nos ha generado como mexicanos muchos problemas. Me refiero primero al más elemental, a la más elemental de las expresiones del Estado de Derecho, la seguridad. O sea, todas las personas en ese hipotético contrato social cedemos parte de la libertad, es decir, estamos dispuestos a tener libertades restringidas a cambio de que nos den seguridad. El fenómeno contemporáneo de México es que seguimos con algunas libertades restringidas, pero no tenemos a cambio la seguridad que habríamos esperado. Y la seguridad es elemental. Primero me referiré a la seguridad que proviene del orden, y enseguida me refiero a una seguridad que les importa mucho a los inversionistas, a los empresarios, la seguridad que es sinónimo de certeza. O sea, la seguridad que se podría traducir en lenguaje coloquial, saber a lo que le tiramos. O sea, díganme qué va a pasar.
para que yo, sabiendo a lo que le tiro, decida si le entro o no. Yo creo que en ambas vertientes hoy tenemos una situación deficitaria. En la seguridad, en cuyo aspecto, y también me hago cargo de lo que digo porque he sido parte de uno de los poderes, la estrategia no ha sido la correcta. A pesar de que ha habido avances, déjenme acreditar primero los avances y luego las deficiencias. Cuando el gobierno inició, tomó la decisión de fusionar en una sola dependencia lo que históricamente ha sido la tarea política, la tarea de concertación, le hace gobernación, con la de seguridad. Hubo, lo recuerdan ustedes, en sexenios anteriores, una Secretaría de Seguridad. Partiendo de la base que para que hubiera eficacia en el quehacer político se requería la seguridad, se fusionó. ¿Qué pasó? Lo digo a los 5 años y medio de distancia, que en términos coloquiales la política jaló la marca de la seguridad. Y entonces la mayor parte de las actividades de la Secretaría de Gobernación fueron las de la policía, en demérito de la política. Había 122, diríamos, capos del crimen organizado como objetivo prioritario. Se han detenido 109. Pero ¿qué pasó? Que no nos quedan 13, sino hay muchos más, porque se exponenció, se multiplicó el llamado sicariato, que era una especie, es un fenómeno duro, pero así es, una especie de corrimiento de mandos. O sea, si había un cártel que tenía un jefe poderoso y lo matan o lo meten a la cárcel, surgen 2 o 1 con un problema que esto les va a parecer un poco exótico. Entre los capos, diríamos, originales, había ciertas reglas de respeto. Insisto, pues, todo es delincuente, sí, o todo es delincuencia, pero había como algunos espacios de respeto. Cuando gente con menos escrúpulos, con menos preparación, incluso con hábitos personales distintos, ya se imaginan el estado físico de un cuate que es literalmente el sicario. Bueno, ¿qué pasa cuando el sicario ahora es el capo? O sea, no cambia de mentalidad ni cambia de hábitos, más bien ahora es más sanguinario, es más fuerte, y eso ha generado un problema muy serio. ¿Qué es lo que hay que hacer en este terreno? Bueno, último dato. Tan generó o tan nos llevó a una especie de situación límite que tuvo que entrar el ejército en ayudar en tareas de combate al crimen organizado. Yo soy un promotor de la Ley de Seguridad Interior y creo en que es correcta. Es evidente que no obstante los recursos, y aquí hablo de todos los partidos, los recursos multimillonarios que han llegado a los gobiernos estatales para hacerle frente a los problemas de seguridad, no se ha podido. En consecuencia, el ejército, que algunos dicen no tiene facultades, sí las tiene. Es más, el que las tiene es el presidente, que es el jefe natural, el jefe nato, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo tiene desde 1824, déjenme platicarles. La facultad del presidente para disponer de la fuerza, de las Fuerzas Armadas, de la Armada, de la Marina Armada de México, etcétera, para atender tareas de seguridad interior. O sea, existe el fundamento. ¿Por qué yo soy de los convencidos en que debe haber ley? Porque en materia pública, y acá hace rato dije un principio, lo más peligroso es lo no regulado. Porque entonces, como no hay regulación, no hay límites. La ley, ¿qué pretende? Regular y poner límites. Límites fundamentalmente de 3 tipos. Límites temporales, o sea, si va a intervenir el ejército, ¿es cuánto tiempo? Límites espaciales, ¿dónde? Límites funcionales, ¿cómo? Porque si alguien, ahora sí hay una especie de instrucción a la que se tiene que someter el ejército, y ojo, eso le ayuda a los ciudadanos para saber ahora a qué le tiran con un ejército que ahora tiene límites concretos. Esa ley que está en vigor, el presidente ha decidido no aplicarla hasta que no se pronuncie la Corte acerca de su constitucionalidad, lo cual no ha ocurrido. Pero perdónenme porque ya me fui de largo y me metí a un subtema que es apasionante, pero podríamos quedarnos muchos minutos más hablando de esto. En síntesis, me parece que es imbatible
el argumento que aquí esgrimió Mario a propósito del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, déjenme solo hacer este agregado, debe ser una cultura. ¿Qué es una cultura? Lo que se cultiva. Y lo que se cultiva, lo más elemental, una plantita. Bueno, hay que remover la tierra, hay que echarle agua, hay que dejar que le pegue el sol, hay que quitarle la hierba. O sea, lo que se cultiva es lo que se cuida. Bueno, el Estado de Derecho es algo que es producto de algo que se llama en este medio cultura de la legalidad. O sea, hay que hacerse cargo, empezando por las autoridades, de que hay que respetar el Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho se ve en crisis, y ya voy a terminar este subtema, cuando no se cumple y no pasa nada. Ese es el problema. No es que en otros países no se rompa el Estado de Derecho, se rompe, pero hay mecanismos para restaurarlo, hay mecanismos para surcirlo. Si no se surce y se queda roto, entonces hay una especie de invitación sutil a que anímate porque no pasa nada. Entonces, en síntesis, tenemos que ser eficaces en el combate a la delincuencia, especialmente a la delincuencia organizada, y no se puede con un Estado desorganizado. Hay dos cosas que propone MIT en forma muy concreta y puntual. A echar mano de una figura que se llama extinción de dominio, que es quitarle los bienes, los bienes físicos, o sea, las armas y tal, y el dinero a los criminales. Hoy, ¿cómo funciona? Esto está hasta el final. O sea, al final de la historia ocurre esto. La propuesta es que ocurra al principio. Es decir, es más fácil combatirlos y en el principio es cuando se les quitan las armas y el dinero. ¿Por qué no se ha hecho? O sea, alguien diría, pues si parece obvio, porque algunos han considerado en un exceso de garantismo que esto puede tener efectos confiscatorios, y la confiscación está prohibida por la Constitución. O sea, quitarle las cosas a alguien por quitárselas. Pues cuando se oye así, a nadie le gusta, oye, le quitan sus cosas por quitarlas, pues qué hubo, ¿no? La confiscación está proscrita. Si hay los elementos mínimos indispensables para suponer que ese criminal atenta seriamente contra la sociedad, hay que quitarle sus cosas. Yo sí creo que jurídicamente es salvable esa posibilidad. Cosas muy concretas, reformas y adiciones a la ley de obra pública, me parece que es indispensable, pero además no solo les voy a tomar el reto y la palabra, sino los voy a invitar. Vamos a hacerla juntos. O sea, yo presumo de saber legislar. Yo sé legislar, pero yo no sé de obra pública. En consecuencia, yo me ofrezco a hacer la parte, digamos, formal, técnica, jurídica, pero la parte sustantiva de qué proponer, ayúdenme y la hacemos juntos. Y nos ponemos el tiempo que Mario diga para que primero ustedes, en un trabajo interno, digan, aquí está. Es más, me adelanto, de esta y de las que se necesiten. Y les hago una propuesta, la hacemos pública. La CEMIC, Estado de México, propone 3 cosas. Y el señor Camacho y el señor García Cuevas, al revés, el señor García Cuevas y el señor Camacho, le atoran. Y lo hacemos público. Lo hacemos público para que haya un compromiso específico en esta y en las materias que se necesiten. Ustedes ponen la pericia y el conocimiento de la materia y yo pongo el vehículo jurídico legislativo de técnica jurídica para hacerlo. A ver, les platico que quizás lo vieron en los medios. Nosotros estuvimos haciendo una ley de mejora regulatoria durante más de un año. El presidente Peña la acaba de promulgar. Es más, el día que, creo que hace 8 días, cuando nos reunimos con la Concanaco, ese día el presidente la promulgó. O sea, está en vigor apenas. Y esa ley tuvo éxito porque se hizo con el concurso de los empresarios. O sea, ¿para qué inventar? ¿Para qué suponer? ¿Para qué adivinar? Si uno puede escuchar a los que saben. La ley se persiguió durante más de año y medio y debo decir que un elemento central en la ley de mejora regulatoria es quitar los tramos sinuosos, porque esos son espacios justamente para la corrupción. O sea, si te hago más largo el trámite, si te lo hago más complejo, pues una manera de hacerte un guiño es, si lo quieres la vía corta, no quieres la libre, eso cuesta. Si haces por ley que todo sea vía corta, no hay espacio para el otro. Entonces,
muy concreto. Igual la introducción de este elemento que yo aquí escuché la primera vez, aquí en las empresas socialmente responsables. O sea, yo creo que es una expresión que le imprime calidad a la representación gremial. Calidad a la representación gremial, porque hoy hacen negocios. Pues sí, si hacemos negocios, ya más faltaba que no. O sea, es parte de la expresión de la libre empresa, de la defensa constitucional de los derechos de los empresarios, de los mexicanos que quieren invertir. Es más, qué bueno que hagan negocios, pero qué bueno que como una decisión gremial, que parte de decisiones personales, se impulsa el concepto de empresa socialmente responsable. Entonces, compromiso específico, sí, y le entramos porque eso será un elemento para abatir o para disminuir sensiblemente la corrupción. Segundo aspecto, lo de mayores incentivos para empresas mexicanas, asuntos de Compranet, transparencia en asignación de contratos. Yo creo que está muy bien y lo podemos también hacer juntos. Me llama la atención, y ahí es donde quiero detenerme, que quizás en términos numéricos la mayor parte son MIPYMES, porque yo lo que he aprendido en la vida pública es que las grandotas no necesitan que nadie les ayude, para nada, ¿eh? O sea, su peso es tal que no necesitan a nadie. Las que necesitan es las que tienen un capital menos voluminoso, pero que son gente correcta, que genera empleos, y mi impresión personalísima es que le dan una impresión mucho más nacionalista al ejercicio de la actividad empresarial. Entonces, yo creo que sí, y lo que podemos hacer también, porque ahí quizás lo rescatable, además de que son las MIPYMES, son los mayores incentivos para la empresa mexicana. Yo soy un convencido de la defensa de los intereses mexicanos, pero no podemos cerrar los ojos a la globalización. ¿Dónde radica, creo yo, el éxito? En el equilibrio. En el equilibrio. O sea, ahora estoy pensando en las tareas relacionadas con el desarrollo de la reforma energética. Hay ciertos quehaceres, ciertas actividades que son tan complejas, que requieren tal nivel de especialización y tales inversiones que no hay en México quien las haga. No sé todas, pero sé, por ejemplo, que las tareas de exploración, incluso hay quienes ni siquiera ni venden, ni transfieren tecnología, ni están dispuestas a asociarse, porque dicen, bueno, si alguien quiere que se haga esa tarea en el mundo, y no exagero, no hay más que 1, 2 o 3 en el mundo. Por eso insisto, ni se quieren asociar, ni quieren vender tecnología, ni nada. Yo lo que creo es que hay que hacer una distinción en dónde están las fortalezas para entrarle ahí. Yo hace tiempo aprendí que no se trata de ser, por querer abarcar cancha, llegar a ser débiles en todos lados, sino fuertes en donde se puede, en donde racionalmente hay posibilidad de conseguir. Desarrollo regional, soy un convencido. Ustedes tienen presente, aunque el Estado de México no es uno de esos, la importancia de la ley de zonas económicas especiales. Esta me parece que fue una buena decisión, porque aunque a nosotros no nos toca, es evidente que todavía hay diferencias entre un norte desarrollado y un sur subdesarrollado. Y qué paradójico, las expresiones culturales, sobre todo prehispánicas, más importantes del país, están en la zona sur, en la zona sur-sureste. Entonces resulta paradójico que donde hubo mucha cultura, mucha riqueza en el sentido más lato, hoy haya desarrollo, subempleo o francamente desempleo. A mí me parece que es vital, y cuando hablo de enfoque regional, no necesariamente estamos hablando de enfoque estatal, ¿eh? O sea, hay regiones que abarcan más de un estado, o estados que contribuyen con más de un pedazo a la integración de ciertas regiones. Aquí también yo pido ayuda, estoy dispuesto. Este ha sido un antiguo anhelo, y lo vinculo con el último, aunque parezca que me salto, el Instituto de Planeación de la Infraestructura. Yo creo que algo que le ha faltado al país es una planeación de mediano y de largo plazo. Déjenme platicarles de un poquito de historia.
La primera vez que hay un ejercicio de planeación gubernamental es en 1934, con el candidato Lázaro Cárdenas. Es más, hay instituciones que se llaman plan sexenal, instituciones, instalaciones, se llaman plan sexenal en alusión al plan sexenal 34-40. En consecuencia, la planeación no es un asunto antiguo. Me sigo en la historia constitucional. La incorporación del concepto de planeación, incluso lo llamaron planeación democrática, a la Constitución se da en 1983. Seguramente los que son de mi vuelo, que hay algunos, recuerdan la campaña del presidente de la Madrid con sus famosas 7 tesis rectoras. La descentralización de la vida nacional, la renovación moral de la sociedad. Bueno, pues una de esas fue la planeación democrática. Se cambiaron los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución para incorporar la planeación a la Constitución, dejando al Estado la rectoría del desarrollo, que me parece en términos conceptuales y jurídicos correcto. O sea, rompe un esquema intervencionista, que era el esquema que estuvo en vigor fundamentalmente en la época del presidente Echeverría y un poco con López Portillo, para generar la presencia de un Estado que no es intervencionista y no es un Estado propietario, como lo fue. Que hubo un momento, como lo dije el otro día, que el Estado lo mismo administraba hoteles que fabricaba bicicletas, que creo que es un esquema absolutamente desfasado, que por cierto ahora hay quien pretende volverlo a la vida, a mi juicio en forma artificial, miope y sin sentido, pero bueno. Entonces, creo que la parte del desarrollo regional es vital y yo también pido ayuda para que podamos ver cómo hacerle para que haya propuestas o proyectos, con proyectos estructuradores, con proyectos que hacen sentido. Yo creo que hoy tenemos uno de esos proyectos enormes, aunque escucho también puntos de vista disonantes, pero uno de estos proyectos macro que deben dejar huella en la historia de México va a ser el aeropuerto. Va a ser el aeropuerto. Yo, que recorro la región, sé de algunos problemas porque habrá un evidente impacto en la región. O sea, no se puede planear el aeropuerto de las bardas, de la colindancia, para adentro, porque hay un evidente impacto que tendrá que ver con vialidades, infraestructura médica y educativa y la previsión de problemas de convivencia social. Pero me parece que es el gran proyecto, no solo de este sexenio, sino de muchos sexenios, el proyecto de infraestructura más importante de América Latina, un proyecto generador de empleo que además, por supuesto, defiendo, no solo por bien de los mexicanos, sino esos 450,000 empleos que en su funcionamiento cabal se generen, pues va a ser difícil que peleen por ellos los habitantes de Tamaulipas o los de Coahuila. Vamos a pelear por ellos, los mexiquenses, eventualmente los capitalinos, los poblanos, los hidalguenses, los morelenses, pero quienes estamos allí, no cerca, sino allí mismo, somos los mexiquenses. Entonces me parece que este tipo de proyectos tienen que ser considerados bajo este paraguas conceptual de desarrollo regional. La visión sustentable. Creo que esta es una visión que llegó para quedarse. Incluso los defensores acres, los defensores más vigorosos de este tipo de visiones han llegado a proponer que se legisle con visión sustentable. Voy a decirlo con toda honradez intelectual, me parece un exceso. O sea, no todas las leyes pueden tener un chanfle, una visión sustentable. O sea, pero lo digo porque hay como tal conciencia de que se pretendería inundarlo todo. El riesgo está en que queriéndolo abarcar todo, no aprietes donde se debe. Sí creo en la visión sustentable, por supuesto, y creo que esto también tiene que ver con una mejora continua del empresariado relacionado con la construcción.
que si sabe que si sabe que para ser competitivo debe estar certificada la empresa, validada, tendrá que hacer el esfuerzo por conseguirlo y así al final ganamos todos. La coadyuvancia en afrontar los retos del cambio climático me parece fundamental. Incluso tengo una opinión personal, porque he escuchado mucho, aunque soy ignorante. No se le ha dado el valor, no le hemos tomado el calibre que requiere la atención del cambio climático. Como que lo vemos distante, como que está pasando en el Polo Norte, como que el efecto invernadero, pero si no hay medidas radicales, más temprano que tarde, aquí hay problemas. Y aquí hay una vertiente que, habiéndote escuchado, me surgió. El Senado aprueba, como aquí se ha dicho, los tratados internacionales. Pero el Senado también puede poner sobre la mesa temas de carácter internacional. Porque, diríamos, no es una Cámara que solo diga sí o no a los tratados internacionales. Es más, hay una vertiente que luego no se dice mucho, de las llamadas declaraciones o las resoluciones. Se llaman así, pero al final todo tiene el mismo estatus jurídico, son tratados o, así se llama en ese medio, convenciones. Por eso han oído seguramente algunos, aunque no es la materia propia de los presentes, el llamado derecho de la convencionalidad, porque oímos de la constitucionalidad, o sea, el apego de todo a la Constitución. Pues ahora está el concepto de la convencionalidad, que es el apego de las normas a las convenciones. O sea, la resolución de la OIT, que no tiene que ver con esto, no es que sea un tratado, sino la OIT emite una resolución y por el solo hecho de que México es Estado miembro o Estado parte, esa resolución le es obligatoria a México. En consecuencia, allí lo que me parece, y otra vez pido ayuda, es vamos haciéndolo juntos. Incluso me atrevo, hasta con la CEMIC del país. O sea, no solo del Estado de México, aunque de aquí surja. Si la CEMIC quiere hacer una verdadera aportación al combate o al afrontar los retos del cambio climático, propongamos algo que llevemos a un nivel tal que lo primero que vamos a lograr es que se discuta. A mí me parece que puede ser. Y el último, y ya me caigo, el relacionado con el Instituto de Planeación para la Infraestructura con características de autonomía. No lo sé, para no echarles un rollo. Cuando digo no lo sé, me voy a explicar. No estoy seguro si deba ser autónomo. Esta es una opinión personalísima sobre todos los organismos autónomos que se han creado. Yo creo que ha habido un abuso en la creación de organismos constitucionales, públicos, autónomos. El primero, o de los primeros, para no errarle, el Banco de México, el IFE en su momento, la Comisión de Derechos Humanos, pero ahora ya hay como 10. El Instituto de Evaluación Educativa y de Competencia Económica. ¿Qué pasa con esto? Es una suerte de desmantelamiento del Estado. Y en consecuencia, el Instituto de Planeación, no sé cómo pueda embonar con el resto de las entidades. Porque el Instituto, ¿cómo puede tener autoridad sobre el Ejecutivo si no es el Ejecutivo? Por ejemplo. No digo rotundamente nada porque no lo sé. Hay que echarle una pensada. ¿Qué sí creo? Que el ejercicio de planeación institucional es indispensable. Que no pretendamos, sobre todo en la planeación de la infraestructura, reinventar el país cada 6 años. Esa parte me parece categóricamente fuerte, así rotunda, y coincido con ella. Lo de la autonomía honradamente me hace ruido, porque seguir creando instancias que acaban por no darle cuentas a nadie. Esa es mi experiencia, O sea, acaban por no darle cuentas a nadie. Incluso los nombramientos de todos los integrantes, de todos los que hay ahora, el INAI, el INEGI y tal, son un poco complicados
Y mi experiencia en el trato personal con ellos, pues se sienten bordados a mano porque no le rinden cuentas a nadie. Entonces, no acaba de gustarme. Lo que sí coincido, y me parece que es correcto, es garantizar una planeación de alto nivel, de alta especialización, que pueda ser de las vertientes obligatorias, para que nadie pueda pretender, como dije, inventar o reinventar el país cada vez que inicia un gobierno. Quiero terminar, además de dándoles las gracias por su tiempo y el interés con el que me han hecho el favor de recibir y los planteamientos que me han formulado, haciendo compromisos. Yo pongo a la disposición de la CEMIC y de los mexiquenses lo que soy. ¿Qué soy? Un servidor público. Me asumo servidor público, completo, como vocación de vida. He estado en el municipal, en el ámbito municipal, en el estatal, en el federal, y he estado en el legislativo y el ejecutivo. Y me he especializado. Si hoy me dan una chamba distinta, a lo mejor la agradezco, pero para ser honrado no podría aceptarla porque no la hago. Porque sí tengo ganas, pero no sé. En cambio de esto, no solo sé, sino tengo ganas. Entonces, algunos incluso me han preguntado, ¿pero por qué quieres ser senador si ya fuiste? Pues por eso, justamente por eso, porque he sido legislador 12 años y en mi récord de servicio están realizaciones profesionales. Soy muy priista, pero soy más mexicano que priista, ¿eh? O sea, quiero ir allí con un principio y un valor político partidario que comparto, pero la Cámara, el Senado, es de una integración plural en donde si alguien convierte sus propuestas en dogmas, no va a avanzar nunca, ¿eh? Porque es previsible que el Senado y la Cámara de Diputados se integren por fracciones minoritarias. Entonces, una fracción sola, aunque ahora hay alianzas, pero en las alianzas hay un partido que lleva la cabeza, o sea, no hablo de otros para no hacerles propaganda, pero hay un partido en cada coalición que lleva la cabeza, que lleva mano, que está a la vanguardia. Sus votos no le dan, no le van a dar. ¿Qué se necesita entonces? Fuerza para plantear, una actitud de determinación y de plena conciencia de que uno propone algo bueno, y una actitud abierta para conciliar intereses. Porque, insisto, si alguien nesea y no mueve la opinión, no va a lograr nada. ¿En dónde radica una buena parte del éxito en conciliar esto? En tener razones de fondo, en tener razones de peso y tener alianzas ciudadanas. Si yo cuento con la alianza de la CEMIC, con la del Estado de México y con la del país, creo que podemos avanzar cosas. Porque al final no es una manera priista o no priista de ver el país, es una manera mexicana, nacionalista, edificante, progresista de ver el país, y esa es a la que le apuesto. A esa corriente me adhiero. Por eso sí me importa mucho tener esta oportunidad para desplegar lo que he aprendido. Tengo 38 años en el servicio público, 12 de ellos en actividades propiamente legislativas, y ya me gustó, me siento cómodo en la vida legislativa, me siento, diríamos, alguien con autoridad. Les pido que me perdonen si esto parece una pedantería, pero así, a veces asumo que así somos los mexicanos. Luego no queremos hablar de nosotros mismos porque nos da cierta vergüenza o pues, parece un exceso. Pero bueno, me atrevo a hacerlo en un clima de amigas y amigos. O sea, a esto me he dedicado. Sí le sé. Y si de las cosas que no sé, que son las cosas de fondo, me enseñan, me ayudan, nos aliamos, los que sí saben, vamos a hacerla. Yo entiendo muy bien, y con eso termino, y además qué bueno, que la CEMIC, en tanto expresión corporativa, institucional, orgánica, no tiene militancia, y es bueno para que mantenga su capacidad de interlocución con todos. Pero las y los integrantes de la CEMIC, por supuesto que la tienen, y además
creo yo que el reto de hoy es optar por quienes pueden aportar a la certeza, no para darle espacio al rencor, a cobrar cuentas, a hacer de esto un ejercicio caprichoso y casi diría evasivo en la rendición de cuentas. Este es un tiempo en el que muchos, yo soy de esa generación, hemos aprendido a ser competitivos. Lo digo con alguna dosis de autocrítica. Cuando yo inicié en la política, tantitito antes de la candidatura de Alfredo del Mazo González, el único reto para un político era conseguir la candidatura y luego no morirse, ¿eh? O sea, iba a ser aquello para lo que era postulado. Me tocó ser de la generación a la que le resultó difícil conseguir la candidatura. Yo que fui presidente de Metepec en el 90, o en el 90 fue la elección el 11 de noviembre, les puedo decir que habíamos 13 precandidatos o 13 aspirantes. Y la consigna de quien mandaba en el estado en ese tiempo era: me encantaría que fueras, pero no puedo hacer nada por ti. O sea, si quieres ser, échale ganas. Me aventuré, me atreví y salieron bien las cosas. De ahí para acá, todo es competencia. Y he tenido y me ha formado tiempos de duras y maduras, reveses y aciertos, dificultades y éxitos. Todo forma, y en una de esas forman más los reveses. Entonces, sin actitud atropelladora, sin actitud excluyente, sino en actitud sumadora, conciliadora, pero defensora de México, eso sí, hasta la pared de enfrente, me presento ante ustedes y pido una oportunidad. Gracias. Agradecemos la destacada participación del doctor César Camacho Quirós. Para los constructores aquí en el Estado de México, la relación que tienen con el gobierno, qué es lo que está padeciendo dentro de su ejercicio, si es que usted sale electo, si tiene la posibilidad para poder participar con los constructores, de qué manera, qué es lo que usted propondría y cómo los constructores podríamos participar en ese trabajo, vamos. Ese es mi cuestionamiento. Gracias. Gracias. Ramón hizo mención de un par de leyes, entiendo que es para abrir boca, pero debe haber muchas más. Además, las leyes, todas se van haciendo obsoletas con el paso de los días. Hay que estar en una permanente tarea de actualización. Entonces, la primera es esa. La segunda, el Senado es una cámara, diríamos, que representa a los estados y a la nación, al país. No me meto en detalles jurídicos, pero diríamos, el Senado no es privativo de un estado al final. O sea, eres senador electo por un sitio, pero a diferencia de los diputados que dice la Constitución que son representantes de la nación y tienen un perímetro que representar, incluso hacen gestión, buscando que el Ejecutivo voltee hacia los distritos y a las comunidades y expiden el presupuesto de egresos, como dije. El Senado no. Entonces, yo diría, ¿cómo representar a los constructores del país? ¿Cómo poder participar con los constructores del país? Porque entiendo que los problemas son compartidos, o sea, los que tienen aquí son los que tienen en el país. Ahora, el peso específico del Estado de México, el número de habitantes, la fuerza económica hace que, modestia aparte, pues, el senador del Estado de México tenga un peso superior al resto, porque Colima, que es un estado y también tiene sus 2 senadores de mayoría, o 3 senadores en promedio, tiene infinitamente menos gente que nosotros, pero ahí todos, o sea, todos pesan igual. ¿Cómo hacerle para que el Estado de México tenga una presencia subrayada? Pues no perdiendo justamente el contacto con aquellos a los que uno aspira a representar.
porque yo lo he entendido como que no es si ya llegaste allí aspirabas a representarlos, no, es que apenas esto no ha acabado, apenas empieza. O sea, si logré el apoyo mayoritario de quienes me dieron esa oportunidad, la representación apenas empieza estando en el Senado. Ahora, en relación con el Estado de México, me ofrezco como un puente, porque no tengo autoridad ejecutiva en el Estado de México, pero sí sé los problemas que tiene la CEMIC, no porque los conozca en forma directa, sino porque de buena fe me los plantean quienes sí los conocen y los padecen. Yo soy, lo dije y lo digo con orgullo, pues un concertador, un conciliador. Siempre cambia el panorama de la sociedad, la relación con el gobierno. No me dejarán mentir, incluso en un mismo sexenio. O sea, las cosas van evolucionando de modo que haya que cambiar las estrategias y el modo de reaccionar. Yo me someto a su escrutinio y jalo con el sector, con la CEMIC, en que yo seré honrado para decir, en esto no puedo, para no generar expectativas que no vayan a verse cubiertas. Y si sí puedo, lo decimos franca y abiertamente y le ponemos número a la casa. Y yo creo que si alguien, y es mi caso, quiere estar a mano con sus electores, que en este caso además son mis amigos, más le vale dar la cara, ser franco en las reacciones y atenerse a los resultados más que a los resultados.